Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la discusión entre nominalismo y realismo con respecto a los universales. Voy a dar un ejemplo más, al completar lo que estaba diciendo en el capítulo 2.4, antes de empezar el siguiente. A ver, según el nominalismo, los universales son indeterminados y contradictorios, por lo tanto ilógicos. ¿Sí? Revisemos nuevamente este gráfico que les dice del conjunto universo, aquí el conjunto A. ¿Sí? ¿Cómo se llama el complemento de A? A ver, ¿cómo simbolizo? Perdón. ¿Ya? Este es el complemento de A. Toda cosa que no sea A está fuera de A, dentro del universo. Y como otro subconjunto del complemento, tenemos el conjunto B. ¿Sí? Por ejemplo, alto-bajo. ¿Sí? Aquí tenemos si nosotros al conjunto universo le retiramos del conjunto A, nos quedamos con el complemento de A. Dentro de ese complemento está el conjunto B. Ahora, ¿qué es un universal? ¿Sí? Pensemos en el universal hombre. Hay personas altas y bajas. Esos son individuos particulares. Si yo pregunto, ¿el universal qué es? ¿Alto o bajo? ¿Sí? A ver, el universal hombre, ¿es alto o bajo? La respuesta es, no es alto. ¿Sí? ¿Qué significa no es alto? ¿En dónde está? ¿Dónde le ponemos? ¿Sí? A ver, la respuesta que da el realista es, ¿sí? Este universal hombre es, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Aquí es alto? ¿Está aquí o no? Entonces pongamos no alto. ¿Es bajo? No es bajo. Entonces, ¿qué es? Aquí estoy diciendo dos cosas que no es. Afirmativamente, ¿qué es? Tenemos aquí tres conjuntos, A, B y el complemento de A. ¿En cuál está el hombre en sí? En el complemento de A. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿quieren para cambiar el ejemplo? A ver, ¿varón o mujer? ¿Es varón? No es varón. ¿Sí? ¿Es mujer? No es mujer. Entonces, ¿qué es? Aquí tengo dos negaciones, pero quiero una afirmación. ¿Dónde le ponemos? En el complemento de A. Es no varón. Entonces, si pregunto, apliquemos el principio de tercero excluido. ¿Sí? Ahora, bueno, acá está. ¿Es A o el complemento de A? ¿Sí? ¿Es varón? Negamos eso. ¿Es el complemento de A? ¿Está en el complemento de A? Sí. Por lo tanto, una de estas dos alternativas se da. Lo cual significa que no hay quiebra o ruptura del principio de tercero excluido. No hay violación del tercero excluido. ¿Sí? Bien, puesto que se da esta alternativa. En el caso de contrarios, no se da ninguno.
¿sí? No es ni varón ni mujer, pero el principio de tercero excluido no se formula utilizando contrarios, sino contradictorios. Eso está acá. ¿Cuál de estos dos contradictorios es? El segundo. Entonces, no hay violación de ningún principio lógico. Luego, estamos desbaratando el argumento, el supuesto argumento por reducción al absurdo. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a la siguiente sección. Vamos a argumento a favor del realismo. ¿Sí? Entonces, a favor del realismo. Realismo de los universales. A ver, el argumento es que la posición nominalista no ofrece una paráfrasis aceptable que elimine la referencia a los universales. ¿Sí? El nominalismo no ofrece paráfrasis que elimine la referencia a universales. ¿Sí? ¿Okay? A ver, pensemos, por ejemplo, en Genaro estima la valentía. ¿Ya? Aquí tenemos un sujeto, una persona, que tiene una relación, o si quiere, una actitud positiva con respecto a este objeto. ¿Sí? Este es una persona. Bueno, Lorenzo utiliza nombres raros. ¿Sí? Genserico. Deben ser tal vez de la historia. ¿Sí? Aquí, en esta oración, hay una referencia a un universal. ¿Ok? Ahora, según el reduccionismo programático, ¿sí?, esta oración tiene que ser traducida a otra equivalente. ¿Sí? Entonces, busquemos otra oración en la que, a ver, pongamos entre comillas, la valentía es una virtud, ¿sí?, que tienen los valientes. Ahora, la idea es que esta oración tiene que traducirse a otra en la que desaparezca este término que aparentemente está significando un universal. ¿Sí? Sí, si nos preguntamos qué significa la valentía, la respuesta realista es, está designando una propiedad. Pero eso no puede admitir el nominalista. Entonces, ¿sí?, el nominalista es el que tiene que realizar esta reducción, es decir, una paráfrasis. Entonces, ¿qué puede decir? Genserico estima, y aquí, en vez de poner la valentía, tiene que supuestamente decir lo mismo, pero sin utilizar el término que se refiere a la valentía. Entonces, ¿cómo hace eso? Puede decir, estima a todos los valientes o a alguno. ¿A algún valiente? Bien, entonces, aquí está una paráfrasis. ¿Sí? Esta
este término que diríamos es un sustantivo, se refiere a un universal, ha desaparecido acá. Y en lugar de eso, estamos hablando de individuos valientes, o todos, o alguno. No hay más posibilidades. ¿Sí? Bien. Y obviamente admitir que hay personas valientes o que, a ver, que esta relación, el mismo verbo, o sea, la relación que tiene Genaro con esta virtud es la de estimación o admiración. Eso no cambia, está aquí. Genaro tampoco. ¿Ya? La estima es una propiedad que tiene Genaro, este es un individuo, y esa estima recae sobre o todos los valientes o por lo menos uno. ¿Ya? Bien, entonces, si he realizado la paráfrasis, ahora, ¿qué piensa Lorenzo? ¿Sí? Lorenzo cree que esta paráfrasis no vale. ¿Por qué? ¿Sí? Dos razones. En primer lugar, puede ser que, o sea, analicemos esta disyunción que está acá. ¿Sobre quién recae esta estima de Genaro? ¿O sobre todos los valientes o sobre por lo menos uno? Se supone que ambas oraciones tienen que ser verdaderas. ¿Sí? En realidad deberían tener el mismo significado. Pero puede ser que genuinamente, en realidad, Genaro estime la valentía, pero no estime a todos los valientes. Es una posibilidad. ¿Sí? Primera cosa, es posible que Genaro no estime, a pesar de que estime la valentía como tal, puede ser que no estime a todo valiente. ¿Sí? ¿Eso por qué? ¿Sí? Supongamos que algún valiente, o sea, tiene esta virtud, pero además tiene otros rasgos que le hacen a la vista de Genaro alguien odioso. Entonces, no es lo mismo. ¿Sí? Basta, sí, hay que tomar esta palabra todos en sentido literal. Si es que hubiera 100 valientes, de hecho tiene que haber muchísimos más, con que no estime a uno, ya se pierde esta afirmación. ¿Sí? Y segunda razón, veamos el segundo disyunto. ¿Sí? Por más que sea verdad que Genaro estime por lo menos a un valiente, de ahí no se siga que estime la valentía, por inducción. ¿Sí? O sea, sería un salto inapropiado el deducir a partir de que Genaro estime a algún valiente, incluso podría ser más de uno, podrían ser pocos, bastantes. De ahí no se sigue necesariamente que Genaro estime la virtud de la valentía. Sí, estima, sí, a algunos valientes, pero de ahí no podemos generalizar que estime la valentía en cuanto tal. Entonces, ¿sí? Falla también este segundo. ¿Sí? No porque estime a algún valiente. Genaro necesariamente estimará la valentía. Bien, es igual, podemos nosotros
A ver, alguien puede estimar una canción de un cantante. Una canción. Eso no significa que va a estimar todas las canciones de ese cantante. ¿Sí? O piensen ustedes en que alguien estima a un autor barroco, Eso no significa que le guste la música barroca. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por estas dos razones, Lorenzo cree que esta paráfrasis de eliminar el término que se está refiriendo a universales, cambiando acá, ¿sí?, por términos que se están refiriendo a particulares, sea a todos o a alguno, falla. ¿Sí? No se da esto en la lógica clásica es equivalencia. ¿Sí? No hay tal. Ahora, Lorenzo continúa con una discusión que es más complicada, pero que yo recuerde no menciona un autor. Voy a mencionar de pasada. ¿Sí? Regresemos. ¿Qué podría decir el nominalista? ¿Sí? Puede proponer otra paráfrasis. ¿Sí? O sea, ¿cómo? Si es que esta paráfrasis es problemática, podría hacerse un cambio acá. ¿Sí? Aquí la estimación está cayendo sobre individuos particulares, o todos, o por lo menos uno. Una salida totalmente artificial del nominalista podría decir, en vez de hablar de estima, voy a hablar de otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la proestima. ¿Sí? A ver, Genaro proestima a un valiente. ¿Sí? Sí, solo sí, condición necesaria y suficiente. Genaro estima una propiedad que tiene dicho valiente. ¿Sí? A ver, entonces, dejamos de hablar de estima y pasamos a hablar de otra cosa. Una proestima. ¿Sí? Al verbo original le anteponemos la preposición pro y armamos un verbo compuesto. Ahora, la pregunta es, ¿y qué significa proestima? Este es un verbo inventado. ¿Sí? ¿Tienen ustedes artificial, ad hoc? Y aquí está lo que se diría utilizando el lenguaje de los realistas. ¿Sí? ¿Sobre qué recae esta proestima? Sobre un ente particular, un individuo. No hay problema, los nominalistas aceptan los individuos. ¿Y qué significa ese verbo? ¿Sí? Para explicar la proestima, ¿sí?, vuelvo al verbo inicial. Genaro estima una propiedad que tiene este individuo valiente. ¿Sí? Y aquí en esta explicación, el verbo estimar, ¿sí?, recae sobre una
propiedad. Pero si es que esto es aceptado por un nominalista, obviamente no podemos estar pensando de que la valentía sea el objeto, la valentía como un universal, sea el objeto de esta actitud positiva que tiene Genaro. ¿Sí? A ver, Lorenzo cree que una propuesta de este tipo, en realidad no sé qué filósofo hace esta propuesta, complica la teoría. ¿Sí? Y a ver cómo... Recuerden, en la sección, en la 2.3, veíamos que la paráfrasis, por una parte, debería ser simple, y por otra parte, les mencioné el principio de economía conceptual. Es decir, eso era contra la complejización de la teoría. ¿Sí? Para cada verbo, el nominalista debería introducir un nuevo predicado, simplemente para zafarse de un compromiso ontológico. Eso estaba excluido por la economía conceptual, el principio de economía conceptual. ¿Sí? Entonces, el señalar que esta teoría está aumentando el número de los predicados es un punto en contra de ella, ¿sí? Puesto que es preferible una teoría más simple. ¿Sí? Bueno, ahora finalmente veamos qué se puede decir a favor del realismo. Una de las cosas que se pueden decir. ¿Sí? Lorenzo es realista. Volvamos al ejemplo inicial. Genaro estima la valentía. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la regla de generalización existencial, ¿sí? Genaro estima la valentía, y ahí concluimos, existe algo. A ver, pongamos, hay algo, digamos un X, que es estimado por Genaro. ¿Ya? Aquí a propósito, estoy utilizando esta lectura indeterminada del cuantificador existencial. Y recordemos, si A es F, la regla de generalización existencial me permite concluir existe algo tal que es F. ¿Sí? Bien. Entonces, estoy aplicando la generalización existencial a la valentía. ¿Sí? A ver, la valentía es estimada por Genaro. ¿Sí? Ahora, aquí la valentía está ocupando el puesto de sujeto de la oración y está recibiendo este atributo, ser estimado por. ¿Sí? Bien.
Entonces, aplicando la generalización, entonces tenemos que hay algo que es estimado por Genaro. Si es que hay algo, ¿sí? Bueno, a saber, eso es la valentía. Y a partir de esta comprensión de afirmación de existencia indeterminada, concluye finalmente, existe la valentía. ¿Sí? En realidad, sería absurdo afirmar que hay algo, pero que a partir de eso no podamos concluir en absoluto la existencia de ese algo. Normalmente en la vida, en el lenguaje ordinario, tomamos el verbo haber y existir como sinónimos. ¿Sí? Entonces, cuando digo hay un X, eso significa existe un X. ¿Sí? Esto por generalización existencial. ¿Sí? Entonces, por el criterio de compromiso ontológico de Quine, aquí se está afirmando la existencia de la valentía. Estoy probando que existe la valentía. Entonces, el afirmar esta oración, aquí simplemente estoy transformando a voz pasiva, da lo mismo. A partir de esta oración concluimos la existencia de la valentía, utilizando la generalización existencial, y si es que llegamos acá por el compromiso ontológico de Quine, entonces estamos comprometidos con la existencia de un universal. ¿Sí? Pues aquí hay el compromiso ontológico de Quine. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede decir un nominalista ante esto? ¿Sí? Puede rechazar la regla de inferencia. Puede decir, a ver, abandonemos la generalización existencial. ¿Sí? No vale esta regla. O sea, por más que A sea F y sea verdadero, de ahí no podemos concluir que hay algo, ¿sí?, que es F. O tal vez a menos que añadamos la premisa suplementaria de que existe A. ¿Sí? A ver. La otra posibilidad es retener la generalización existencial, pero condicionarla, ¿sí?, a que tengamos una premisa suplementaria, ¿sí?, o condicionarla a suplementarla con el añadido de la premisa existe A. Es decir, para llegar a esta conclusión, deberíamos poner una premisa que diga existe A. ¿Sí? Pero si es que salvamos la validez de la generalización existencial, pero supeditándola a que haya esa premisa, entonces volvemos a la crítica inicial de que si para concluir la existencia de A se necesita la existencia de A,
Entonces, lo dicho en la conclusión ya está dicho en la premisa. Entonces, ¿de qué me sirve utilizar la generalización existencial si ya en la premisa ya estamos diciendo aquello que sin necesidad de esa premisa me permitía concluir la generalización existencial? ¿Sí? Entonces, esta salida, esta medida, en realidad está invalidando, inutilizando la generalización existencial. Y esa es una pérdida grave. ¿Sí? Bueno. Ahora, finalmente, podríamos decir, otra razón a favor del realismo es cómo explicamos la aplicación de un término general a varios particulares. A ver. Es otra razón a favor del realismo. ¿Sí? ¿Cómo explicar la aplicación de un término general a varios particulares, individuos? ¿Sí? A ver, por ejemplo, decimos, el pizarrón es blanco, la lámpara es blanca, la hoja es blanca. ¿Sí? A ver. El pizarrón es blanco. ¿Sí? La lámpara es blanca. ¿Sí? ¿Qué más? Una camiseta, una blusa. ¿Sí? A ver, una blusa es blanca. Estoy aplicando el mismo predicado, es blanca, es blanca, es blanca, de varios individuos. ¿Sí? Del pizarrón, de la lámpara y de una blusa o una camiseta. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hacemos en el lenguaje? ¿Sí? El mismo atributo, la misma cualidad, aplico de varios individuos. ¿Sí? Preguntémonos, ¿hay algo en común entre la blancura del pizarrón y la blancura de la lámpara y la blancura de una blusa? ¿Sí o no? El nominalista no puede decir sí, porque eso es de lo universal. ¿Sí? Entonces, el nominalista no puede aceptarlo. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿por qué aplico el mismo predicado a varios objetos? ¿Se parecen entre sí? ¿Hay algo en lo que se parece el pizarrón, la lámpara y una blusa? ¿En qué se parecerían? ¿En qué aspecto? No pueden decir en el color, porque ahí sería admitir que existe la blancura. ¿Sí? A ver.
A ver, para el nominalista, no se parecen en el color, ¿sí? No en el color. Porque se estaría contradiciendo. Quiere evitar que compartan la blancura. Quiere evitar eso. Entonces, seguimos pidiendo una explicación de cómo es posible esta aplicación del mismo predicado a varios individuos. ¿Sí? ¿En dónde estaría el parecido? ¿Se parecen en algo en común? Porque este parecido es en algo que comparten ambos. La respuesta es no, desde el punto de vista nominalista, pero entonces el nominalista no da explicación. No hay una explicación satisfactoria, ¿sí? a este hecho de que en el lenguaje, y noten cómo a partir del lenguaje queremos llegar a algo real, ¿sí? Nos topamos con el hecho de que esto lo hacemos a diario, aplicamos un mismo predicado a varios objetos individuales, ¿en base a qué? No hay respuesta de parte del nominalista, ¿sí? Gracias.